Lección número 15, como ya hemos dicho, habremos de dar las 5 lecciones restantes en estos meses que faltan antes de fin de año, si el Señor lo permite. La lección de esta noche tiene por título La imperdibilidad de la salvación, un tema, por cierto, muy importante. En primer lugar, vamos a tener una introducción al tema, como para que nos demos cuenta de la importancia del mismo, y decimos que la salvación tan grande que Dios ha provisto no es más importante que Dios mismo, el autor de la salvación. Pero tenemos que considerar que cuando nos acercamos al Señor, debe ser quien poco a poco vaya ocupando el centro de la escena o el centro de nuestra vida. Debemos concordar que la mayoría de nosotros se ha acercado a Dios sumamente preocupados por sus necesidades. En algunos casos era la necesidad del cuerpo. ¿Cuántas personas se acercaron al Señor porque necesitaban ser sanadas? Otras personas por necesidades más profundas que la sanidad de su cuerpo, y estamos citando el caso de María Magdalena de Lucas 8:2, de la cual dice la Escritura, habían salido 7 demonios, había sido una cueva de demonios. Nos podemos imaginar el tormento de esta vida y encontró en el Señor la libertad y la vida. Y quizá la gran mayoría lo hemos hecho por nuestra necesidad espiritual. Podríamos decir, es una necesidad más alta, como es tener la vida eterna, pero todavía no es la forma más correcta definitivamente de acercarnos a Dios. Nos tenemos que acercar a Dios por lo que Él es y después acordarnos de nosotros y de nuestras necesidades, pero así ha sido nuestra experiencia y posiblemente así será en muchísimos casos. El Evangelio recibido ha estado, además, centrado en las necesidades humanas más que en la gloria de Dios. Y ustedes me dirán, ¿pero de qué vamos a hablar a la gente? Pues podemos hablarle de que la primera responsabilidad que tenemos es acercarnos a Dios para adorarle, y allí vamos a encontrar la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados y arreglar nuestra situación. No obstante ello, nuestra naturaleza carnal y egoísta, que está en cada uno, así hemos nacido, nuestra naturaleza carnal y egoísta no experimenta cambios hasta que alcanzamos la salvación, que nos transforma o empieza a transformarnos y nos capacita para mirar primero la gloria de Dios, luego las necesidades de los semejantes y por último las propias, exactamente al revés que lo que hacemos en la vida natural. Sin embargo, a pesar de la enorme trascendencia que conlleva la salvación, es un tema que lamentablemente ha sido ensombrecido por la confusión. Este tema de la salvación de nuestras almas, que parece que todos lo dominamos, no es tan sencillo. A muchos los ha sumido en dudas. La confusión les ha traído, en lugar de fe, inseguridad, en lugar de confianza, trastornos, en algunos casos hasta graves. A otros los ha subido en una falsa confianza que les permite vivir una vida liviana, pretendiendo decir que ya la salvación está ganada y pueden estar tranquilos. Ambas cosas están reñidas con las Escrituras. Ninguna de las dos cosas es bíblica. Lamentamos realmente la confusión y el poco interés de muchos en un tema semejante. Más que poco interés, es como si cada uno fuera ya un experto en el tema de la salvación y no necesita aprender nada, y nos equivocamos. En Filipenses 2:12 se nos pide que nos preocupemos o que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero entendamos bien este texto, que no quiere decir albergando dudas, sino interesándonos por la salvación, investigando todo lo concerniente a ella con honestidad
y con humildad en la palabra y confiando en lo que esta misma palabra dice con todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, vamos a ver los extremos ahora, porque al ver los extremos nos vamos a ubicar más con el problema. Los que dicen que ni siquiera hay que predicar, y hay mucha gente o alguna gente que lo dice, pues los elegidos se salvarán, desconociendo el ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, de Marcos 16, 15, 16. Yo recuerdo haber conocido en mi juventud una iglesia que tenía esta doctrina. Les digo que ya no está más esa iglesia, ha desaparecido con el correr de los años. Endurecen sus corazones, cierran sus ojos a las necesidades de los hombres y no pueden ver como veía Jesús. Salió él, dice la Escritura, Jesús, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice Marcos 6:34. Queremos tener el corazón de Jesús, ¿verdad? También se olvidan de Juan 3:16, que conocemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y 2 Pedro 3:9, que dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Usted cree lo que dice la Biblia, ¿no? No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entre otra cantidad de pasajes semejantes que nos hablan de la misericordia de Dios y el amor de Dios por todo el mundo. Por otro lado, ponemos B, los que dicen que la salvación se pierde, el otro extremo. Vamos a ir al otro extremo, porque intermedios después hay muchas posiciones. Los que dicen que la salvación se pierde, desconociendo las enseñanzas de Jesús acerca de los suyos. Juan 10, 27 a 29, que dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida por un tiempo, no, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Usted cree lo que dice la palabra? Yo lo creo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. También desconocen el vigor con que los apóstoles predicaron en Pentecostés sobre la gracia de Dios para perdonar pecados, para dar vida eterna por su nombre. Y escribieron en las epístolas. Y el fenomenal redescubrimiento de la doctrina de la justificación por la fe, por la Reforma. Podemos saber que en la Reforma se produjeron cosas muy hermosas, hubo también errores, deficiencias, sin ninguna duda, como todo movimiento en donde no solamente opera el Espíritu Santo, sino también el hombre y el enemigo. Pero si algo resalta en la figura de la Reforma, es la famosa doctrina de la justificación por la fe, que trajo paz y seguridad a millones de cristianos en el mundo. Estos hermanos desconocen todo esto, escúcheme bien, ¿por qué? Porque hacen hincapié indebidamente en la voluntad soberana del hombre, que puede invalidar, puede anular, el hombre, el creyente, puede anular el cuidado del Hijo y del Padre. Increíble, ¿no? Y salirse de sus manos para destruirse por la eternidad, ignorando que cuando se entregaron a Cristo, Dios engendró en ellos una vida nueva que es eterna y que no muere al poco tiempo ni al mucho tiempo, no morirá jamás. Les invitamos a encontrar un solo texto en la Biblia, esto para cada hermano, si lo encuentra me lo trae, en donde se diga que una nueva criatura puede volver a morir. No hay un texto que diga eso. Todavía más, para algunos luego vuelve a vivir si se arrepiente, es decir, perdió la salvación,
se arrepiente y luego recupera otra vez la salvación, dicen. Como si fuera una salvación que puedo tomar y dejar como una capa, ¿no? Contra esto repetimos lo que dijo Jesús y que creemos de todo corazón: y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Algunos dicen que el resultado final de la salvación es el mismo. Escuche bien esto. Por lo tanto, no hay que preocuparse demasiado, no hay que complicarse tanto con la teoría. Cuando alguno se aparta del camino, los unos dirán que nunca había sido salvo. Los otros dirán que perdió la salvación. Es decir, que para ambos extremos la persona está perdida. Al final estamos en el mismo punto, ¿no? Pero advertimos mucha liviandad en estos temas trascendentales, en donde no se busca humildemente la revelación del Señor, sino que se toma partido. No se trata de llegar al mismo punto, se trata de llegar por el camino correcto, porque implica la paz, la confianza, la bendición de millones de cristianos. Esto no es una pavada lo que estamos diciendo, es algo muy serio. Hemos visto gente trastornada por este problema, que no ha podido dormir por este problema, que entraron en angustias por este problema. Mire si no es importante como para que digamos es así nomás. Total, al final se llega igual. Advertimos mucha liviandad en estos temas trascendentales, en donde no se busca humildemente la revelación del Señor, sino que se toma partido en todos los casos. Tomar el partido por una u otra posición, en todos los casos, no solamente en lo de la salvación, en todas las cuestiones bíblicas, en todas las cuestiones espirituales, tomar partido por una u otra posición endurece. La revelación genuina quebranta. Aleluya. Pero seguimos adelante. Vamos al punto número B, la doctrina de la elección y de la regeneración. Dios elige, y el pasaje excluyente, en mi opinión, es Romanos 9, 8 al 24, que es lo que vamos a leer, pero en principio todo el capítulo 9. Dice así: esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac nuestro padre. Versículo 11, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece Dios. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre pensante, racional, inteligente, ¿quién eres para que alterques con Dios? Te vas a subir arriba de Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Fuerte, ¿no? No hay duda que la base de la elección es la soberanía de Dios, sin tener en cuenta para nada la voluntad del hombre. Y sé que no nos gusta, pero lo dice la Biblia. Tendríamos que arrancar la hoja de la Biblia para no creer esto, que seguramente choca muy fuerte a nuestra mente limitada y natural. Es verdad que luego en el tiempo vendrá la participación del hombre aceptando la salvación. Usted me dirá, ¿y usted cree esto? Y claro, está en la Biblia. Pero también la Biblia es otra cosa, también creo la otra cosa que dice. Porque la Biblia es para creerla, no para armonizarla en nuestra mente. En ninguna parte dice que la Biblia tenemos que acomodarla a lo natural para que nos coincida, para que pueda agradar a los hombres, para que nos pueda agradar a nosotros, sino nosotros nos acomodamos a lo espiritual, aunque a veces nos choque violentamente. Algunos sostienen que según Romanos capítulo 8, verso 29, que es el capítulo anterior, el famoso texto, a los que antes conoció también los predestinó. Algunos sostienen que la elección fue en base a la presciencia, pero con ese texto se podría sostener esto, lo que dicen algunos: a los que antes conoció también los predestinó. Dios tiene conocimiento previo de todas las cosas, entonces pudo predestinar porque dijo, como dicen algunos, ese va a creer, yo lo predestino. Pero también hay lugar para decir que los conoció porque los había elegido de antemano, que es la interpretación correcta para que armonice con lo que dice Romanos 9 en la palabra de Dios. Algunos textos que tienen que ver con la libre elección de Dios, y citamos algunos solamente. Hechos 13:48, mira el texto que hay en Hechos, yo no lo había descubierto. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos cuantos estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué dice esto? Pues ya estaban elegidos. Y no lo sabía Pablo, Pablo no lo sabía, los apóstoles no lo sabían, pero al dar la palabra repercutía en los corazones de los que estaban elegidos y se arrepentían de sus pecados y creían en la palabra del Señor. En Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo que se trata de un nuevo nacimiento, que no es un asunto intelectual, que hay una operación que tiene que efectuarse en el corazón del hombre. Es decir, lo que conocemos en términos teológicos como la regeneración. Es decir, una nueva vida que se produce en nosotros en el momento que nos hemos entregado a Cristo, que es eterna y, como decíamos al principio, no puede morir, ni en ningún lugar de la palabra esa vida muere. Tan fuerte es esta doctrina de la regeneración, que en el caso extremo, preste bien atención, de 1 Corintios capítulo 5, ustedes saben que es un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre y que el apóstol los reprende a los corintios y les dice, entréguenlo a Satanás, sáquenlo de medio porque es un pecador. En el caso de él, le piden que lo entregue a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Después busquen su Biblia a ver que dice lo mismo. Para que sea salvo. Se trataba de un creyente que estaba viviendo en pecado y que tantos predicadores se llenan la boca diciendo, si está viviendo en pecado se va al infierno. Y se equivocan. Acá Pablo dice, entréguenlo a Satanás para destrucción de su carne, para sufrimiento en esta tierra, pero para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay otro ejemplo muy fuerte, que esto es una escritura que
cubre muchísimos casos, está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15, dice: si la obra de algunos se quema, está hablando del momento final, que nos presentamos delante del Señor, y que más de uno, yo creo que no van a ser tantos, Dios mediante, más de uno va a encontrar que esa obra que pensó que era maravillosa, que había hecho para Dios, que la había hecho Él, no lo había hecho Dios, la había hecho Él, había ayudado a Dios, había sido bueno con Dios, va a llegar ahí la presencia del Señor y se va a quemar toda, el fuego hará la prueba. Será un momento terrible, la persona va a quedar sin nada en las manos, va a llegar sin fruto a la eternidad. Y dice la Biblia: si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. No va a ser ningún gozo, me parece que va a llorar aquel día como jamás, pero no eternamente, porque si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Son escrituras muy fuertes, ¿no? Para negarlas y para amenazar a los hermanos: si te portas mal te vas al infierno, si te portas bien vas a seguir teniendo la salvación, no era por las obras, pero ahora por las obras, en fin. Muy bien, seguimos adelante, pasajes difíciles, tenemos que ir a la carrera, es una pena, pero todo este material es para trabajar con esto, reflexionar, orar al Señor para que pueda hablarnos adecuadamente a nuestro corazón. El caso de Judas. La Biblia dice que siguió al Señor porque el Señor lo llamó. No se le ocurrió a Judas seguirlo, el Señor llamó. La palabra dice: muchos son llamados, pocos escogidos. Así que en el llamamiento entró Judas, que tuvo el privilegio de acompañar al Señor durante prácticamente todo su ministerio. Predicó y echó fuera demonios. Era la envidia de muchos de los hermanos. No sé si tenía más éxito o no, pero sí sé que predicó. ¿Por qué lo sé? Sanó enfermos, porque hizo lo que hicieron los apóstoles. No dice los 12 apóstoles hicieron esto, menos Judas. Nunca dice la Biblia de eso. Usted sabe que siempre Judas estuvo entre los apóstoles e hizo lo que hicieron los demás. Pero entregó al Señor y terminó mal. La palabra dice que era un hijo de perdición. Y nunca dijo, ni el Señor, ni la palabra en otro lugar, que había sido regenerado. Yo lo desafío a los estudiosos que busquen un lugar donde diga que Judas se había sido regenerado, había experimentado la nueva vida del Señor. No lo dice nunca. Antes, al contrario, la Biblia le llama desde el principio el hijo de perdición. ¿Se acuerdan? El hijo de perdición. Que haya experimentado el poder de Dios en bendecir a otros es posible. Que haya experimentado el poder de Dios en su propia vida es posible. Yo recuerdo el caso de una mujer que había sido milagrosamente sanada y luego le fueron a predicar el Evangelio y dijeron: mirá, hermana, el Señor te ha sanado, Dios te ha sanado, ¿por qué no te entregás al Señor? Y la mujer dijo: yo sé que Dios me ha sanado, pero yo no me quiero entregar a Dios. Y no se entregó. Había experimentado el poder de Dios en su cuerpo de una manera sobrenatural. Sabía que era Dios, pero no se quiso entregar. Que haya experimentado el poder de Dios en bendecir a otros es posible. En el Antiguo Testamento un asna profetizó. Ustedes se acuerdan con Balán, era tan cabezadura Balán, que el asna le tuvo que predicar, profetizar a Balán. Un asna profetizó y nunca fue convertida, que yo sepa por lo menos. No sé si ustedes se enteraron que habrá un asna en el cielo, pero creo que en el cielo no hacen falta asna. Números 22, 28 al 30. En Mateo 7, 21 a 23, el Señor contesta a quienes habían profetizado en su nombre y echado fuera demonios en su nombre e hicieron milagros. Gente que había experimentado el poder de Dios y con lo cual había bendecido a otros, le contesta: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entendemos, atienda bien, que estos casos se ajustan a lo que dice un pasaje muy difícil como es Hebreos capítulo 6, que muchas veces se emplea como argumento para decir: ve que la salvación se pierde, en donde aquellos que fueron iluminados, dice la Biblia, gustaron del don celestial,
fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es fuerte, ¿no? Ahora, notemos que no dice que alguna vez fueran regenerados. Dice que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pero recayeron porque no eran nacidos de nuevo, porque no habían abierto su corazón y habían arreglado su situación con Dios. Notemos que no dice que alguna vez fueran regenerados, y la palabra dice que se puede experimentar todo eso y no ser regenerado. Entonces no confundamos las cosas. Vamos a otro problema. Hay un texto en 1 de Juan 5, 16, 17, que es conocido como el pecado de muerte. Hay pecado de muerte, dice así Juan, por el cual yo no digo que se pida. Uno dice, ¿ha visto? Hay un pecado que el creyente puede pecar y va a morir eternamente, pero está equivocado. Algunos asocian esto a la blasfemia contra el Espíritu Santo de Mateo capítulo 12, 31, 32, la cual no será perdonada en este siglo ni en el venidero. Incluso hay algunas Biblias que tienen una referencia ahí en Juan, en lo del pecado que no tiene perdón, y hace referencia a Mateo capítulo 12, versículo 31, 32. Y alguno dirá, está en la Biblia, pero ustedes saben que las referencias no son inspiradas por el Espíritu Santo, no es palabra de Dios, son ayudas, y esto es bueno que lo sepamos, estamos preparándonos en las cosas del Señor y en conocer bien su palabra, son ayudas que nos dan a los que leemos la Biblia, a los que la estudiamos, y a veces la aciertan, a veces no la aciertan, no es palabra inspirada de Dios. Tenemos toda libertad de decir esta noche que no tiene nada que ver un pasaje con el otro. Sin embargo, no tiene nada que ver el texto de 1 de Juan con el de Mateo, pues el de Mateo es producido por inconversos, que eran los religiosos, que evidentemente tienen luz y rechazan la luz aduciendo que no es la obra de Dios, sino de los demonios. ¿Por qué acusan al Señor que lo hacen en el poder del demonio? No porque lo creían, sino porque no querían convertirse a Cristo, por la razón que fuera. Y para justificar su actitud, ellos dicen, eso es del demonio. Ese pecado no tiene perdón, están cerrando las puertas al cielo. El Espíritu Santo es el que te puede redarguir de pecado. Y cuando en lugar de aceptar esta operación del Espíritu Santo, la resistimos, estamos alejando el Espíritu Santo de nuestra vida y quizá lo estamos alejando para siempre. El de 1 de Juan, notemos, vamos a estudiar brevemente el tema de 1 de Juan, que no dice que sea un determinado pecado. Uno dice, pero qué confusión, cómo a Dios se le escapó que no puso y dijo, bueno, el que roba, el que mata. No, es que no es un determinado pecado el de 1 de Juan, sino simplemente que hay pecado de muerte. Y mi hermano, el error está en que ahí no se está refiriendo a la pérdida de la salvación, sino a la pérdida de la vida física. Es decir, el que comete ese pecado se muere. ¿Pero qué pecado es? Ya vamos a verlo. Pero pierde la vida física, no la vida eterna. Y por lo tanto lo podemos asimilar al fracaso de la vida espiritual. Que una persona se muera por un pecado es muy triste. Que una persona tenga que morirse porque toma la cena del Señor irresponsablemente y está con odio en el corazón o está con adulterio en la vida, etcétera, etcétera, es muy triste, pero no quiere decir que pierde la salvación, porque no dice eso la Biblia. Es la pérdida de la vida física y por lo tanto lo podemos asimilar al fracaso de la vida espiritual. Imagínense lo triste que puede ser una persona morir por causa de sus pecados, pero no tiene que ver con la vida eterna. Creemos que se ajusta más, vamos a poner un ejemplo, con lo que sucedió a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Creo que todos tienen en la mente este matrimonio que defraudó, dijo que había vendido en tanto la heredad para traer menos dinero, y Pedro los esperó y le dijo,
al marido o a la mujer, no recuerdo quién era la primera, ¿habéis vendido en tanto la heredad? Sí, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y se cayó muerto. Y después vino el esposo o la esposa y pasó lo mismo delante de la multitud de los creyentes. No es un determinado pecado. Puede pasar con cualquier clase de pecado. ¿Me van siguiendo? No es un determinado pecado, pero sí es una determinada situación que el Espíritu Santo comunica a la iglesia. En este caso, a través de Pedro. Pedro está dirigiendo la congregación y sabe que va a venir Ananías y Zafira y sabe que tiene que reprenderlos. Me parece que ni sabe lo que va a pasar. Yo creo, si no hubiera hablado de la funeraria. Yo creo que él no sabe, pero sabe que tiene que reprenderlo. Uno puede decir, pero hermano, si ha pecado ese hermano, vamos a orar por él. No, él tiene esa convicción que a veces el Espíritu Santo da. Es el momento de una reprensión. A lo mejor pensó que se iban a rectificar, qué sé yo. Pero el Espíritu Santo comunica a la iglesia, en este caso a través de Pedro, que no hace hacer oraciones por estos que han pecado, porque es guiado a reprenderlos con las consecuencias conocidas de muerte. A lo mejor el primer sorprendido fue el apóstol Pedro, dijo, mira, quizá muchos hermanos han engañado a la iglesia, han mentido, han aparentado, han vendido, han hecho cosas, han robado, han metido la mano y están vivos todavía. Y esto por hacer facha, diríamos, por aparentar, se quedan muertos los dos. Era un momento muy delicado, había santidad, había presencia de Dios, había temor de Dios. Y te aviso hermano, cuanto más presencia de Dios, cuanto más temor de Dios, no juegues, es muy delicado. Es un momento especial. Por otra parte, nunca nos hemos preguntado cuál ha sido el destino eterno de los que murieron en el desierto y que no entraron en la tierra prometida. Yo sé, hay predicadores que los mandan todo al infierno. Menos mal que los predicadores no vamos a estar allá en la puerta del cielo porque no entraría casi nadie. Entrarían ellos solos, entraríamos nosotros solos. Pero no es así de sencillo, no es lo que enseña la Biblia. Creemos que había entre ellos incrédulos. Vamos a hacer una salvedad. Había incrédulos y había creyentes, pero todos entraron en incredulidad. Todos se dejaron arrastrar por ese momento y todos fueron sentenciados a morir en el desierto. Creemos que había entre ellos incrédulos y también creyentes que perdieron sus vidas físicas, pero si eran creyentes, estos últimos no perdieron la vida eterna, porque estaban en las manos del Hijo y estaban en las manos del Padre. Fracasaron, no es una alegría para un creyente llegar al final y fracasar así, pero la vida que Dios les había dado. ¿Y cómo sé que Dios les había dado vida? Hebreos capítulo 11 dice que por la fe todos estos entraron por la puerta de la salvación. Todos los que creyeron, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Así que está claro el tema del pecado de muerte, luego lo podrán ver tranquilo. Reconocemos que hay otros pasajes que sería bueno examinar, pero por razón de lo limitado de este estudio no lo podemos tocar. Baste agregar como regla general de una buena interpretación, esto sirve en general para toda la Biblia, que los pasajes difíciles no deben utilizarse para invalidar doctrinas que están expresadas con toda claridad en la Biblia, o de lo contrario, escuchen bien, siervos de Dios, el caos sería total. Por ejemplo, algunos han edificado una doctrina de que hay que bautizarse por los muertos. ¿Por qué? Porque hay un texto en 1 Corintios capítulo 15 que hace una pregunta: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si los muertos no resucitan? Ese texto, hasta ahora que yo sepa, nadie lo entendió. Todo el mundo ensayó explicaciones, a través de los 20 siglos nadie lo entendió. Pues no vamos a edificar una doctrina sobre un texto que no entendemos. ¿Está claro? Los textos que no entendemos, podemos pedirle al Señor interpretación, podemos pedirle al Señor revelación,
podemos pedirle al Señor ayuda, pero dejamos ahí. No los usamos para formular doctrinas o terminaremos fabricando cualquier clase de herejías como se ha hecho en toda la historia de la Iglesia cristiana. Por fin, vamos a ver la conclusión. Si alguien va a jugar con la salvación, porque es segura, en el supuesto este que estamos hablando, que total yo ya soy salvo y puedo hacer lo que quiero, porque así dicen los detractores de la imperdibilidad de la salvación. Dicen, no podemos predicar eso porque la gente se va a desenfrenar al pecado. Si alguien quiere jugar con la salvación, porque total es segura, le rogamos en el nombre del Señor que revise si realmente ha nacido de nuevo, pues es posible que no haya tenido esta experiencia de vida. No podemos garantizarle la salvación a nadie. No podemos responder nosotros ni por un hermano siquiera. Cada uno tiene que responder por sí en este tema de la salvación. Y cada uno tiene que saber qué relación tiene con Cristo. Si realmente es una relación de vida, si se ha rendido a sus pies, si ha recibido a Jesucristo. Y si no lo sabe, pues que empiece por ahí. No importa los antecedentes que tenga, no importa que haya echado demonios, no importa que sea un predicador. Si no lo sabe, empiece por ahí. Asegúrese que realmente se ha entregado en las manos del Señor y que el Señor lo ha recibido. Pero si alguien juega con el tema de la salvación y dice, total, la salvación es segura, yo puedo vivir como quiero, es muy probable, y tengo la Biblia que me ayuda para decir esto, que no pertenezca al Señor y que esté la tal persona engañada. Amén. Es bueno que nos tomemos en serio esto. ¿Por qué digo esto? Porque alguien que ha recibido a Cristo en el corazón puede tener un desliz, puede fallar, puede rebelarse, puede tener dificultades, pero tiene temor de Dios en el corazón. El Espíritu Santo está, aunque sea en el último sótano, en el último subsuelo de nuestra vida, pero ahí está todavía, tocando nuestro corazón. Muchos predicadores enseñan que la salvación no es segura, porque ven que de otro modo los fieles corren al pecado con facilidad. Es una manera de frenar. Pero en realidad, hermanos, deberíamos revisar la forma en que ministramos y hacerlo de tal manera que traigamos la presencia del Señor cuando demos la palabra del Señor y cuando dirijamos los cultos, que será la herramienta más poderosa que Dios ha provisto para que su temor esté en medio de la congregación y teman pecar. Hemos visto congregaciones y congregaciones que los jóvenes se dan el lujo de estar en los cultos, en las reuniones, salir, ir a las discotecas y todo lo que se pueden imaginar después. Yo no digo que no nos pase, no digo que no suceda en algunos casos, no digo que no haya algunos jóvenes díscolos o inconversos o débiles o flojos o mundanos, lo que quiera, que realmente son del Señor y que hagan estas cosas, pero ustedes saben que no es lo normal entre nosotros, gracias a Dios. El temor del Señor está sobre la congregación para que no pequemos, Así que el remedio, mis hermanos, no es cambiar la doctrina y adaptándola. Yo recuerdo una campaña que se hizo en Quilmes hace algunos años y un pastor muy famoso estaba diciendo, son los últimos 5 minutos. Si no se entrega a Cristo, hermano, está perdido. A los hermanos les predicaba. Se convirtieron hasta los tablones de la cancha de fútbol ese día. Nadie quería ir al infierno, estaba amenazando con el infierno, amenazaba con el infierno. Falta solo un minuto y te vas al infierno. Ese no es el mensaje bíblico, mi hermano. Necesitamos usar del terror para asustar a los hermanos, para que acepten la palabra del Señor. Es señal de que la palabra que estamos dando no está avalada por el Espíritu Santo. Estoy hablando en términos generales, no juzgo casos particulares que ya el Señor juzgará en su momento. Aleluya. No pretendemos ayudar a Dios haciendo
explicable lo inexplicable, o rebajando la palabra para hacerla más potable a la mente natural y carnal. No necesitamos ayudar a Dios. Por otra parte, Dios no nos pidió que lo ayudemos. Él ha dado su palabra. La Biblia está llena de situaciones difíciles de explicar, que a medida que vamos caminando con el Señor nuestra mente va cambiando, nuestra mentalidad va cambiando, vamos siendo transformados, nuestro corazón va siendo transformado, cosas que nos chocaban ya no nos chocan. Pero Dios no nos ha pedido nunca que lo justifiquemos ni le pidamos perdón a la humanidad, porque Él ha dicho lo que ha dicho. Tiene toda autoridad para decir lo que dice. Y bienaventurado el hombre que puede humillarse y puede aceptar la palabra del Señor y recibir la vida y la vida eterna. No necesitamos ayudar a Dios. No necesitamos suavizar la palabra. Está bien, no vamos a ir a predicar con Romanos 9 en la calle. No estamos diciendo esto. Pero hermano, tenemos que empezar por creerlo nosotros, de todo corazón. Y lo podemos explicar, no lo puedo explicar. Pero le satisface, no se trata de eso, se trata de que está aquí en la palabra de Dios. Y tengo que aceptarlo tal cual está. Precisamente la palabra se caracteriza en chocar con la mente natural y quebrantar el corazón para que podamos recibirla. Díganme, ¿qué le explicamos a alguien que está siendo trabajado por el Espíritu Santo, está recibiendo la palabra? ¿Qué explicación le damos? Es el Espíritu el que da vida. La palabra está produciendo algo en el corazón y el Espíritu Santo juntamente están produciendo algo y van a engendrar una vida que no pasa por lo razonable o no razonable, pasa por algo superior que es lo espiritual, que es lo que gobierna todas las cosas. Si nos cuesta aceptar la palabra, es tiempo que miremos que nuestra mente no está suficientemente renovada como para aceptarla. Yo recuerdo un familiar que teníamos, que evidentemente pertenecía al Señor, pero tenía una vida muy tibia, muy pobre. Ya era una persona anciana. Hablaba de las cosas del Señor. ¿Cuántos cuestionamientos tenía? No aceptaba casi nada. Se había criado en una congregación muy racionalista. No aceptaba casi nada. Era una lucha querer ayudarle a recibir la palabra, a creer lo que Dios decía. Qué difícil cuando todo pasa por la mente natural, carnal. Todo lo filtramos, ahí queda frenada la palabra de Dios. Grandes proyectos que Dios tiene para nuestra vida, propósitos, palabra que quiere revelar, tropiezan con algo infranqueable, la mente. Y ahí se frustran. Y ahí se deshacen. Si nos cuesta aceptar la palabra, es tiempo que miremos que nuestra mente todavía no está suficientemente renovada como para aceptarla. No nos hemos convertido al Señor por entender la salvación, sino por aceptarla por la fe. Como dijo Pablo a los Gálatas en capítulo 3, versículo 30, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Empezaron bien, corrían bien, ahora se han desviado, ahora los han mentalizado. Ahora les han dado algo más razonable, tiene que ver con la fe de sus padres, con los ritos antiguos. Eso les es más potable que esta palabra de fe que Pablo les había predicado y con lo cual habían empezado el camino. Insensato, le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Reconocemos que hay cosas que todavía no podemos conciliar. Como lo hemos escuchado tantas veces decir a papi, esto es verdad porque lo dice acá, y esto otro que parece lo contrario también es verdad porque lo dice la Biblia también. Hay cosas que no podemos conciliar. Y yo les digo, mis hermanos, que la más de las veces los errores y las herejías vienen de conciliar las cosas, de querer quedar bien con todo, de explicarlo todo
y el Espíritu Santo se aparta de eso que estamos haciendo. Reconocemos que hay cosas todavía que no podemos conciliar. Es posible que no las podemos conciliar en la tierra jamás, pero sabemos que son verdad y las aceptamos por la fe. Gloria a Dios. Pablo dice en 1 Corintios 13, 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Está hablando de que cuando era niño hablaba como niño, juzgaba como niño. Cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Hablando de esto parcial que vemos ahora, es limitado, mis hermanos. No tenemos toda la revelación de Dios, no podríamos soportar toda la revelación de Dios. Es imposible un ser humano soportar toda la revelación de Dios. Además, estamos viendo oscuramente, estamos viendo por la fe. No los podemos tocar con nuestras manos, espiritualmente hablando. Hay cosas que no llegan a hacerse luz completamente en nosotros. Pero llegará el día que dice la Escritura, entonces conoceré como fui conocido. Y muchas de las cosas que nos hicieron devanar los sesos nos dejarán la boca abierta. No veíamos todo lo que había atrás de eso. Y que Dios puede revelarnos, porque llegaremos al día de la eternidad. Gloria a Dios. Estas verdades, lejos de endurecernos, nos deben llevar a una humillación todavía mucho mayor, a reconocer la inmensidad de la gracia de Dios que nos ha tocado. Yo sé, nos gustaría ser más protagonistas en todo esto. También Cristo dio la vida por nosotros, pero yo puse fe, yo puse mi voluntad, yo me convertí. Ahora no nos queda ni eso siquiera. Nos convertimos porque el Señor ya lo había determinado y tocó nuestro corazón y nos llevó a Él. No nos queda más lugar para nuestra jactancia. Perdónenme, hermanos, ninguna. Nos humilla más todavía y exalta más la grandeza y el misterio de la persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, que nos eligió, no dice por qué, dice por gracia. Es lo único que nos es dado. Que en la eternidad tengamos otra explicación, es posible, seguro, vamos a ver cosas que no vemos ahora y que no entendemos ahora, pero ahora nos tenemos que contentar nada más ni nada menos, que te eligió a vos, me eligió a mí, por su pura gracia y por su misericordia. No por nuestra cara, no por nuestra disposición, porque somos más dóciles ni más buenos. No hay una razón, lo dice Romanos capítulo 9, no hay una razón por la cual nos eligió, sino que sea su pura gracia para con nosotros. Pedro tuvo una experiencia muy amarga, quizá una de las peores. Menos mal que no estaba este predicador que yo les digo, porque lo hubiera mandado al infierno de cabeza. Tuvo una experiencia muy amarga cuando negó al Señor y blasfemó. No le faltaba nada a este, ¿no? No sé si peor que Judas todavía. Pero aunque estaba escrito, porque está escrito en la Biblia, que si nosotros le negamos a Él, Él también nos negará. El Señor no dejó a su Hijo en las tinieblas. ¿Por qué? Porque era un hijo. Pero ¿cómo le va a perdonar una cosa igual? No puede ser. Es el que más luz tenía, el que más cerca estaba. Pero era un hijo, era un hijo. Eso es lo que tenemos que llegar a entender. Estaba en las manos del Hijo, estaba en las manos del Padre. Se cayó, pero se cayó hasta ahí nomás, porque las manos del Padre siempre están abajo para recogerte, para sostenerte. Pedro era uno de aquellos que habían nacido de nuevo. No para vivir hasta que pecara un día, sino para vivir por toda la eternidad. ¿No lo cree? Romanos 8, 38, 39, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace falta aclarar que ni yo mismo puedo separarme de Él. Porque los que cuestionan dicen, no, pero yo sí puedo separarme de Él. La Biblia no deja abierta la posibilidad esa, ni yo mismo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En los años que llevamos viendo hermanos en distintos lugares, hemos encontrado hermanos, sobre todo hermanas desesperadas, pensando que habían perdido su salvación, que habían cometido el pecado imperdonable, atormentadas, con pastillas, con médico, angustiadas, yendo de un pastor a otro, algunos más atrevidos sacándoles demonios, vidas hermosas que estaban maltrechas. Estoy pensando en una de ellas en España, una hermosa hermana, madre de 2 hijos, una buena esposa, una mujer talentosa, hecha una piltrafa, deshecha, sin capacidad de gozarse en el Señor. Una mujer que procuraba agradar a Dios, pero con estas doctrinas que pululan por ahí, con que la salvación la perdés, con que los demonios te pueden agarrar otra vez. Iba liberación en liberación, de lugar en lugar, hasta que empezó a tratar con nosotros durante muchos meses, especialmente con Papi y Pradas. Hay que ver esa vida cómo empezó a cambiar, cómo empezó a cambiar, cómo empezó a cambiar. Empezó a creer y a estar segura que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, no podemos vivir con una puerta abierta al infierno así. La Biblia dice, entre las armas defensivas de Efesios, donde están las 6 armas, está el yelmo de salvación. El yelmo era algo que se ponía en la cabeza, que nos habla de cubrir la mente, el lugar en donde el enemigo puede llegar a tocar, puede llegar a lastimar, puede llegar a herir, puede llegar a destruir la vida natural, física, pero no la eternidad. No se puede andar sin el yelmo de salvación. Una de las 3 armas defensivas que el creyente tiene que llevar es el yelmo de salvación. Es la protección de su mente. ¿Y con qué vamos a proteger la mente sino con la palabra de Dios? Pero con la buena palabra de Dios, con lo que el Señor ha dejado escrito. Y creo que estamos terminando con un versículo fenomenal que me gustaría que todos juntos, de pie, podamos repetir ahora. Romanos 8, 38, 39. Todos juntos. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, con fuerza, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios.